¿Qué tal? Ante todo, muy buenas tardes, déjenme presentarme. Mi nombre es Daniel Maquiavelo y el tema que presentaré a continuación es el de aislamiento y soledad. Bien, es un tema tocado, tratado en la materia de Psicología Social dentro de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Dentro de lo que va a ser la exposición, bien, daremos un poco el concepto, de soledad para diferenciarla del aislamiento. Bien, asimismo caracterizaremos dos tipos de soledad y finalmente daremos algunas recomendaciones para afrontar la soledad en sí mismo. Empezaremos diciendo bien que la soledad es un fenómeno relacionado con la calidad de las relaciones interpersonales. ¿Qué quiere decir esto? Señores, nosotros tenemos que ser conscientes de que no es lo mismo estar solo que sentirse solo. Bien, tampoco tener muchos amigos y así más fuerte poder cantar es lo mismo que no estar solo. Es la satisfacción y la intensidad en la relación emocional con la otra persona lo que cuenta. Bien, entonces, dicho esto, damos cuenta de cómo la soledad objetiva no puede existir. Bien, se trata de una situación, un contexto en el que se experimenta un sentimiento. Así ya es más fácil definir la soledad. La soledad vendría a ser el sentimiento prolongado, involuntario y sumamente desagradable en la que el individuo, la persona en sí misma, no se siente relacionado significativa o en forma de proximidad con otras personas. Bien, entonces acá entra a tallar la primera gran diferencia con el aislamiento. Mientras que la soledad es una apreciación subjetiva de la realidad, el aislamiento recurre a aspectos más objetivos. Bien, en el caso del aislamiento, el individuo se aparta de las otras personas por cuestiones diversas, Podemos poner el caso de aquellas personas que deciden llevar una vida reflexiva en meditación y deciden apartarse del resto de las personas y aislarse, por ejemplo, en una montaña a tener una práctica de vida en oración, Estas personas no se sienten solas porque, por ejemplo, no sea el caso, se sienten acompañadas con su Dios, con el Dios al cual le rezan, digamos, Entonces no es lo mismo la soledad que el aislamiento. Otro caso se da, por ejemplo, la gente que está en la cárcel, está en la celda, está separada de las otras personas, bien, y esta persona experimenta, el aislamiento. Entonces damos cuenta aquí, de cómo la soledad remite a una apreciación subjetiva de la persona. Entonces es la persona la que se siente sola, y el aislamiento sí es la separación de un individuo, por voluntad propia del resto de las personas, Entonces, ya marcando bien, la diferencia entre el aislamiento y la soledad, podremos caracterizar dos grandes tipos de soledad. Bien, tenemos por un lado la soledad por aislamiento emocional y por otro lado la soledad por aislamiento social. Bien, la soledad por aislamiento emocional deriva, bien, de la ausencia de una relación cercana e íntima con una figura de apego. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos el caso, por ejemplo, de gente que está a punto de divorciarse o que acaba de experimentar la desagradable situación de una viudez. Bien, estas personas sienten que no pueden contar con nadie, ya que nadie los conoce realmente. Y es por eso que deciden aislarse de las otras personas. Por otro lado, tenemos la soledad por aislamiento social, como bien dijimos. Esta proviene de la ausencia de una comunidad. Bien, la ausencia de vínculos no significativos en la red social. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para entender un poco más el concepto de esta clase de soledad, tenemos que entrar a tallar en la definición de red social. ¿Qué es la red social?
La red social viene a ser, ¿no?, esa suma de relaciones significativas que el individuo percibe como importantes en su vida. Bien, es la diferenciación de esa masa anónima, ¿no?, de ese conglomerado anónimo de la sociedad. Bien, entonces un individuo, por ejemplo, puede tener diversos grupos, como su grupo de tenis, su grupo de teatro, el grupo de colegio, el grupo de egresados de la universidad. Bien, y todas esas personas vendrían a ser relaciones significativas para este individuo, ¿no? Vendría a ser su red social. Entonces, en la soledad por aislamiento social, precisamente se da esta carencia, ¿no?, de redes, esta carencia de relaciones significativas. Y puede ser, ¿no?, el caso en mudanzas, en migraciones, en cambios sociales, ¿no? Estos tres casos son siempre los más puntuales cuando se trata de esta clase de soledad, ¿no? Por ejemplo, un tipo que experimenta un cambio social, antes tenía mucho dinero, digamos que lo despiden del trabajo y pasa a un estatus más bajo, se siente solo dentro de esa sociedad, ¿no?, porque no encuentra una relación significativa para él. En el caso de una mudanza, bueno, es lo mismo también, ¿no? Una persona que ya está acostumbrada a tener a todos sus amigos cerca, a los vecinos, a la gente del barrio, por así decirlo, luego al mudarse, digamos que experimenta esta clase de soledad, porque es evidente, ¿no? Todos tenemos o vivimos muy a las corridas, muy apurados, estamos con el estudio, el trabajo, y no da tiempo para tomarse, digamos, un colectivo e ir hasta el otro barrio donde entonces yo pertenecía y poder juntarme con mis antiguos amigos, ¿no? Entonces digamos que ahí esta persona experimenta cierta soledad, ¿no?, en la mudanza. Y en el tercer caso, que es la migración, bueno, ahí no hace falta que me explaye, no mucho en ese aspecto. En un migrante la soledad es explícita y rotunda, o sea, una persona cuando nace empieza a construir sus redes sociales, tanto en el jardín de niños como en la primaria, secundaria, en el barrio, todo, ¿no? Y al migrar a otro país, por ejemplo, es como si volviera a nacer, no tiene a nadie, no conoce a nadie. Entonces digamos que esta clase de personas también experimenta soledad por aislamiento social, ¿no? Ahora, un poco caracterizando, ¿no? Disculpen.